Hola, buenas tardes. Hola Fernando, Iván, Felipe. Gusto Hola saludarles. Boris, ¿cómo te va? Todo bien, gracias. Qué gusto verte. Promocioné bastante acá en Ecuador, así que espero que hayan bastantes participantes. Vimos. Qué bueno Boris, un buen Dani, número de inscritos, ¿eh? Un buen número de sí. inscritos desde Ecuador. Mm, Yo. Meu nome é Camila e eu sou desenvolvedora de software na empresa Interact Solutions. Meu nome é Ivan, eu sou natural da Colômbia, eu trabalho aqui na Interact já há algum tempo na área de negócios internacionais, em Latam. Então eu acho que Interact ter 21 anos, chegar numa versão 8, respalda a continuidade, a visão dos líderes e também o respaldo econômico e funcional dos clientes. Eu acredito que a integração que o SA proporciona, onde eu vou encontrar todas as soluções em uma só ferramenta, é o que mais se destaca. E quando eu vejo as versões anteriores e enxergo a versão que vai ser lançada, eu vejo uma grande evolução e uma mudança cultural envolvida ali. Enfim, o Switch SA8 traz segurança para a governança de alta performance. Hola, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Los saluda Felipe Andrea aquí del equipo de Interact Latam en conjunto con mis compañeros Fernando Estrada, Iván Lazo, Carolina, David, Ani. Contamos con la presencia también aquí del profesor Pedro Robledo, de directo desde España, por aquí, y también alrededor de América Latina nos acompañan también bastantes países. Ahí tenemos registros y participando desde América Central, de México, Guatemala, desde Argentina, Perú, Colombia, etcétera. Así que darle las bienvenidas a todos. Vamos a estar ahora, ya vamos a salir conversando un poco con Fernando Estrada, quien es el director aquí de Interact Latam, con quien tengo el gusto de estar trabajando también. Y vamos a hablar un poco con Pedro Robledo, algunos minutitos antes que nuestra compañera directo de República Dominicana, Ani Rivera, con quien tenemos también el gustazo de trabajar a lo largo de estos meses, que viene trabajando y certificándose en nuestro programa de certificación a nivel de estrategia, a nivel de procesos, y ahí a través de su destacada participación en nuestro programa fue que ahí a través de los entregables, por así decirlo, ¿no, Ani? Se ha destacado profundamente para que la invitemos aquí a este webinar y pasarles un poco desde otro punto de vista, no solamente nuestro software, sino las capacidades, las bondades desde otro punto de vista, para que podamos entonces hoy estar aquí todos. Entonces, a lo largo de este webinar queremos también hacer un sorteo para que la gente pueda participar a nuestro programa de certificación. Vamos a contar con 5 inscripciones gratuitas, en donde posterior aquí a la charla inicial aquí de Fernando Estrada con Pedro Robledo, estaré compartiendo un QR code, un código QR en la pantalla para que se puedan registrar, escanearlo rapidito y al final de este webinar hacemos el sorteo. Entonces, por favor, Fernando, te paso la palabra, con mucho gusto. Hola, buenas tardes, buenos días para algunos países, buenas tardes o buenas noches para otros.
Agradecerle a Felipe la presentación y bueno, agradecer a ustedes por la participación en el evento. Comentaba Felipe, tenemos participantes de hasta 18 países diferentes, ¿no? Y eso pues nos da pues una gratitud enorme, ¿no? El objetivo de este webinar, más allá de la presentación de Ani, que pues cordialmente pues aceptó este desafío de poder compartirnos su conocimiento y su experiencia, creo que es compartir conocimiento, ¿no? Yo creo que el conocimiento, la mejor forma de mejorar todos es compartiéndolo, ¿no? Y en ese sentido también, en ese deseo y en esa acción de compartir conocimiento, agradecerle de primera mano a Pedro Robledo como director de las maestrías en lo que es gestión por procesos de UNIR, de la Universidad de España, de UNIR, de la Universidad de La Rioja, pues que haya aceptado también participar unos minutos con nosotros aquí y pues qué más que prestigiar este webinar que como bien decía, pues el compartir conocimiento es la esencia de él, ¿no? Entonces, a partir de esa esencia, de esa misión que tiene el evento y nosotros como parte de esa comunidad continua de buscar aprender, eh, iniciamos y yo voy directamente al punto. Vamos a hablar de procesos, pero también es importante como economista, ¿no? Ir de lo macro a lo micro, ¿no? Mostrar un ámbito, un contexto general de lo que es la transformación digital y la gestión por procesos que está estrechamente vinculado a estos proyectos, de cómo son las tendencias y nosotros, que en su mayoría participantes de este evento estamos en América Latina, cómo se está desarrollando esto, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues, primero, antes de ir a mi siguiente slide, pues, presentar y invitar cordialmente a Pedro que pueda saludarlos y a partir de ahí, pues, vamos conversando. Pedro, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Que estaba en mute, creo. Vale, comparto la presentación. Bien, Sí, pues gracias por... ¿Me escucháis, verdad? sí, Sí, perfecto, nos Pedro. estamos. Sí, se escucha. Bien, pues bueno, gracias por la invitación. Para mí es un placer ver cómo, bueno, pues Ani Rivera, como estudiante del máster en BPM de UNIR y egresada, pues lógicamente pues, que esté dando ahora mismo una ponencia, pues me llena de orgullo, ¿no? Y luego que siempre me invitéis en Interact, que Interact también, pues sois buenos colaboradores con UNIR y muchos estudiantes están ya pues trabajando con vosotros, pues es un placer, ¿no? Bien, pues con estos minutos que me habéis dejado, pues comentar las dos membresías que tenemos en UNIR están focalizadas directamente en la gestión por procesos, en lo que sería la mejora continua de los procesos de cualquier organización. Y tenemos dos titulaciones ubicadas en diferentes facultades dentro de la Universidad Internacional de La Rioja. Por un lado, el máster en Business Process Management para Transformación Digital, que es la titulación que es egresada ANI, pues está focalizada principalmente pues, en todo el ciclo de vida de BPM, pero con un potencial foco en lo que sería la implementación, la automatización, no solamente con soluciones BPMS, sino también pues, con Robotic Process Automation. Y el perfil principal con el que un egresado de esta titulación pues, va a estar focalizado su trabajo laboral, pues sería más de ingeniero, más focalizado pues, a lo que sería la implementación pues, de esas mejoras pues, directamente en lo que llamamos el modelo físico de lo que serían los procesos. Y por otro lado tenemos el máster en dirección de procesos estratégicos de la Facultad de Empresa, que está más focalizado pues, a perfiles que van a salir más hacia el negocio, más hacia el mundo estratégico, donde ahí potenciamos principalmente la arquitectura empresarial, esa planificación estratégica para priorizar pues, las acciones que habría que hacer sobre los diferentes procesos de negocio y muy focalizado en la mejora continua. Y en ambas titulaciones, pues procuramos que los estudiantes tengan al final las competencias necesarias para abordar lo que sería el trabajo que van a desempeñar en el mundo del Business Process Management
y estamos contentos porque casi todos los empleadores actualmente pues ya nos ponen como referencia. Daros cuenta que el máster de dirección de proyectos estratégicos pues ya llevamos 16 ediciones y en el máster de BPM llevamos 13 ediciones. Por lo tanto, al año salen muchos egresados. Tenemos un cupo máximo pues, de 300 alumnos al año en el máster de dirección de procesos estratégicos y 150 en el máster de BPM. Por lo tanto, al año más o menos 400 personas pues, salen totalmente como profesionales de BPM. Y para este comienzo, que empezaremos en 26 de septiembre en el máster de dirección de proyectos estratégicos y el 10 de octubre en el máster de BPM, pues tenemos una iniciativa nueva dentro de lo que es el aprendizaje de los estudiantes, porque vamos a incluir el uso de la inteligencia artificial, principalmente la inteligencia artificial generativa, porque una de las tendencias actuales de muchos fabricantes y luego también pues, el hecho del impacto que está teniendo ChatGPT y otras inteligencias artificiales generativas, pues consideramos que los estudiantes deben aprovecharse de estas herramientas y de esta metodología de inteligencia artificial para desarrollar sus propias actividades que lo harían también pues, en el mundo laboral. Algunos software de fabricantes que utilizamos en el máster pues ya van incorporando esas características de inteligencia artificial, pero también desde fuera pues vamos a enseñarles a utilizar pues ChatGPT principalmente de manera correcta para que puedan mejorar los procesos de negocio e incluso pues podemos modelar un proceso de negocio en BPMN directamente con ChatGPT y llevarlo luego a una solución de software y por ejemplo pues lo que sería un árbol de decisión con la lógica de decisión con reglas de negocio para trabajar con Decision Model Annotation, pues también con ChatGPT pues nos facilita esa opción. Y luego también pues podemos incluso buscar acciones de mejora en un proceso de negocio para buscar cuellos de botella, etcétera. Entonces va a ser una tendencia importante y ya con esta introducción de inteligencia artificial, pues comentaros que el mercado a nivel mundial, empezando por la parte de la derecha, hablando de Gartner, pues Gartner ve efectivamente que las tendencias de integración, principalmente en el mundo de la hiperautomatización, o lo que llama IDC, la Intelligent Process Automation, pues hay un foco muy grande hacia la inteligencia artificial, pues todo lo que es Process Mining, que por ejemplo Process Mining lo vemos en las dos maestrías. Vemos Process Mining hasta tienen los alumnos pues la posibilidad de certificarse con Celonis, que es nosotros somos Centro de Excelencia Académica de Celonis y ofrecemos pues los 5 cursos del itinerario que ofrece Celonis y por lo tanto la minería de procesos es algo importante, sobre todo para la inteligencia de procesos. Gartner también ve que es fundamental que todas las herramientas de BPMS y, digamos, pues todas las soluciones de automatización que se hagan en cualquier organización, pues como monitorización de esos procesos, pues utilice Process Mining y también pues para el hecho de lo que sería el descubrimiento de lo que serían los procesos que se ejecutan realmente, pues el Process Mining es fundamental. Robotic Process Automation, hay que tener cuidado con ello porque sabéis que hay una tendencia de marketing muy grande para que todo se automatice con robots de software y bajo mi punto de vista es un error porque lo principal es los procesos de principio a fin, que es lo que hacemos con BPM, y dentro de esos procesos de principio a fin, pues si hay que automatizar tareas, pues fenomenal, con Robotic Process Automation, pero ojo, no llevar a lo que sería una automatización de procesos simplemente por la moda de poner robots de software que suelen ser muy caros y probablemente a lo mejor pues estén automatizando cosas ineficientes y sea más peligroso aplicarlo que no hacer pues un estudio de mejora continua. Internet de las cosas también es fundamental, sobre todo en entornos, por ejemplo, de agricultura, pues se está utilizando mucho para automatizar ese tipo de procesos y vemos una tendencia muy grande, pues sobre todo en Latinoamérica, en sectores como administración pública, banca, telecomunicaciones, salud y manufactura, pues ahí tenéis una gran oportunidad de mejorar las organizaciones. Se prevé un crecimiento grande, como veis en los dos gráficos. El de la izquierda pues se refleja directamente pues, lo que es la implantación de BPMS, que sería pues, un crecimiento de un 18,9% hasta el 2032.
y donde hay una gran oportunidad y también pues los que seáis consultores y seáis fabricantes también y todo el mundo que al final quiere hacer negocio con BPM, pues veis una gran oportunidad también en lo que se llama Business Process as a Service, principalmente porque las empresas al final no tienen tiempo para mejorar todos sus procesos de negocio. Hay algunos procesos que si no es el core de esa organización, pues a lo mejor no es el foco ponerse a mejorar ese proceso de negocio y sí sería interesante pues utilizar procesos de negocio como servicio y por lo tanto ahí tenéis una gran oportunidad también los que sois consultores para desarrollar incluso pues un negocio que sería pues desarrollar vuestros propios procesos de negocio y ofrecerlos como servicio a las empresas y veis que hay un crecimiento importante. En el gráfico que está en medio, 83. veis un poco el porcentaje de lo que sería la representación de Latinoamérica respecto del resto de mercado. Entonces, aunque ahora mismo la representación pues es una representación a nivel mundial, pues como veis, pues un poco más pequeña que otros continentes, pero es un mercado donde vemos, y yo personalmente, como tenemos muchos estudiantes de Latinoamérica en UNIR, veo que es un mercado muy potencial, donde lógicamente Brasil y México, pues también por su dimensión, pues tienen muchísimo mercado actualmente, pero todos los demás países tenéis un foco muy interesante hacia el mundo de los procesos, una orientación y ese cambio cultural, yo lo palpo, que es totalmente mayor que en otros continentes o incluso en Europa pues no tenemos tanta cultura de procesos en las empresas y entonces cuesta más esa implementación, pero estoy seguro que aunque los analistas pues ven un crecimiento de este tipo, a partir yo creo desde el 2030 vuestro crecimiento en Latinoamérica va a ser mucho mayor porque también pues veo que las industrias en Latinoamérica pues están empujando muy fuerte y entonces tendréis una representación pues mucho mayor. Así que enhorabuena, ir hacia ello y ver también que IDC comenta que el 60% de las compañías a nivel mundial en el 2025 su foco va a ser la automatización. Y para hacer una buena automatización, pues habrá que mejorar los procesos y por lo tanto los profesionales de BPM pues tienen una gran oportunidad. En la transparencia anterior, no sé si lo habréis leído, pero ponía por aquí abajo, no, por arriba, perdón, que el sinónimo de lo que es los perfiles profesionales que salen en el máster, pues es sinónimo de empleo, porque actualmente la oportunidad de empleo está creciendo más de un 250%. Por lo tanto, faltan muchos profesionales, hay mucha gran oportunidad y las empresas, si quieren pues, ser competitivas en el mercado, pues tendrán que apostar por cambiar cómo hacen las cosas y por lo tanto ahí están los procesos y por lo tanto pues hay mucha oportunidad de crecimiento y de implantación de lo que es la disciplina de BP. Pues por mi parte, Fernando, nada más. Sí, no, muy bueno, Pedro. Agradecerte por esa introducción. Justo cuando nos compartías algunas estadísticas, ¿no? Solo para complementar en ese sentido de las estadísticas, ¿eh? Me permites ahí pase por Sí, encima de tus slides. Creo que es interesante que ya lo mencionabas tú, siendo pues una referencia, experto, ya no solo para América Latina, sino para Iberoamérica como tal. Es interesante pues que menciones que los países de América Latina están yendo hacia un camino, yo creo que unos dos pasos adelante, ¿no? Uno o dos pasos adelante de algunos otros continentes, sea Europa específicamente o algunos otros. Y solo para complementar eso, yo mostraba aquí, estuvimos participando y organizando también otro evento que era Jornada del Ciudadano con Gar Capote, que es pues también una referencia aquí en Brasil a nivel de lo que es la jornada del cliente. Y en la misma línea de lo que comentabais, ¿no? Ahora, ¿no? Brasil lidera el ranking de países latinos en implementación de buenas prácticas de proyectos de transformación digital. Y ya lo mencionabas, Pedro, México y Chile completan el top 3, ¿no? Creo que es interesante eso, porque se está viendo esa fuerza en estos países. Y ya mencionabas, ¿no? El tamaño también de Brasil y México, pues también dan esa posibilidad de ser más fuertes dentro de la presencia, ¿no? Y después, dos estadísticas complementarias. 12 de los 20 países que conforman la TAN ya tienen definido como proyectos prioritarios proyectos de transformación digital enfocados, por ejemplo, en este caso, al sector público, ¿no? A los ciudadanos como clientes, ¿no? Como usuarios de los servicios. Y la última,
De ese total de 20 países, 10 ya tienen políticas definidas, políticas públicas definidas, presupuesto definido y proyectos en ejecución enfocados a lo que es la mejora de los procesos, enfocados, lógicamente, dentro de una jornada del ciudadano, es decir, de que los servicios públicos, mejorando sus procesos, están pensando en su ciudadano. Entonces, es interesante eso. Y ahí, Pedro, solo una reflexión final que yo hago aquí, y esto lo tomé también de una estadística. 65 proyectos de transformación digital y gestión por procesos puede ser, la realidad que nos dice que las estructuras, sus estructuras y procesos no están preparados para su implementación. Y yo acabo con una frase que dice, esa es justo la oportunidad que tenemos, ¿no? ¿Con qué? Con lo que estábamos hablando ahora, con el tema de la formación, con la preparación en temas de procesos, con prepararse en las diferentes tecnologías que envuelven proyectos de transformación digital, pero también con el tema de personas, ¿no? Las que al final pues son las que ejecutan y llevan adelante esos procesos, esos proyectos, tanto de procesos como proyectos, pues, a nivel de lo que es transformación digital. Entonces, complementando esto, pues quería colocar esto que me parece muy interesante que ya lo mencionabas pues para complementar quería compartir este punto, ¿no? No sé si tienes un comentario ahí, Pedro, por favor. Sí, si me permites, dos matices interesantes. Ujú. Cuando hablas de la administración pública, pues es muy interesante ver y todos, cada uno en vuestros países, pues veréis, yo por ejemplo conozco que Ecuador, Colombia, Perú, que donde tenemos oficinas de sedes de UNIR pues, y los estudia un poco más, precisamente pues tenemos más números de alumnos, pues en estos tres países hay política concreta que está firmado como ley que todas las entidades públicas tienen que ir con gestión por procesos, con BPM. Y eso es fundamental, es decir, me alegro mucho que los demás países que has comentado, pues que tengan efectivamente ese foco, pero que encima haya una ley que les obligue, pues es una gran oportunidad, ¿no? Y a nivel de transformación digital, siempre me gusta a mí hablar de tres términos, ¿no? De digitización, que sería llevar, por ejemplo, por los modelos de proceso directamente a lo que sería un mundo digital, lo que es la digitalización de los procesos, que sí que estaríamos más focalizados a lo que estaríamos haciendo con una automatización o orquestación con un BPMS, y la transformación digital, cuando es una transformación digital pública, lo que busca son proyectos mucho más grandes, donde las empresas van a tener que buscar nuevos modelos de negocio, y en la administración pública, principalmente la transformación digital se está focalizando y es algo que está funcionando en todos los países porque tienen exactamente ese foco, pues la transacción digital hacia el ciudadano ya no es un nuevo modelo de negocio, sino que es una nueva propuesta de valor. Y esa nueva propuesta de valor siempre, y en la privada sería pues nuevos modelos de negocio y en la pública, pues esa propuesta de valor para el ciudadano siempre implica cambios de la cadena de valor y va a implicar, lógicamente, pues una reingeniería de procesos. Por lo tanto, hay una gran oportunidad, como comentas, y esa oportunidad, pues tenemos que todos aprovecharla. Todos los que estamos ahora mismo como asistentes a este evento, pues lógicamente podemos aprovecharnos en nuestras propias empresas o bien pues haciendo negocios sobre ello. Perfecto. Pues creo que con eso pues cerramos bien lo que hacemos esta parte de contextualización. Agradecerte una vez más, Pedro, por estar junto con nosotros, por prestigiar la presentación de Anine, que ahora pues la iremos a escuchar Sí, yo estaré nada. también en toda la presentación, o sea que al final si hay preguntas y bueno, pues si Ani quiere que también pues apoye esa parte, pues encantado de estar. Claro que sí. Bueno, Pedro, pues muchas gracias. Lo dejo aquí a Felipe, a Iván. Perfecto, gracias, gracias, estimado Pedro, un gustazo, como siempre. Y ahora, solo para la formalización aquí, voy a compartir pantalla rápidamente para entonces que al final del webinar vamos a estar compartiendo 5 inscripciones a nuestro programa de certificación, a línea de estrategia y a línea de procesos. Entonces invito a todos que quieren estar participando de este sorteo, por favor, 10 segunditos, 20 segunditos aquí compartiendo esta pantalla para que escaneen el código QR, se registran en un form que armamos solo para captar el nombre de los interesados y al final, posteriormente a la ponencia de Ani, volvemos para hacer el sorteo en vivo entonces de cinco participaciones aquí, 5 personas para el programa de certificación. Entonces, 10 segunditos más y vamos captando aquí los nombres de los interesados, por favor.
Ani, ¿cómo estás? Ya vamos calentando aquí. ¿Cómo estás? ¿Lista? Buenas tardes, Felipe. Sí, claro que sí. Qué bueno, Así qué bueno. Entonces voy dejando aquí de compartir y el webinar es todo tuyo. es. Perfecto, entonces. Perfecto. Está contigo, Ani, así que cuando quieras. Ok. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes o buenas noches, ¿verdad? Dependiendo de dónde estén en esta hora. Como el profesor Pedro, es un placer tenerlo acá. Muchas gracias por estar, profe. Eh, y como ya han comentado un poco de mí, mi nombre es Annie Rivera. Soy profesional del ámbito de tecnología de la información, con experiencia en análisis de procesos para automatizar procesos, funciones y soportarlos en el día a día. En ese ejercicio nos encontramos de frente con la necesidad de eficientizar el proceso, porque como aprendimos en el máster de UNIR, una frase que dicen muchos nuestros profesores, de un famoso, que si tú automatizas un proceso ineficiente, lo que estás haciendo es creando una máquina que va a multiplicar esa ineficiencia. Y del mismo modo, a la inversa, ¿no? Si hacemos que el proceso sea eficiente, entonces, y lo automatizamos, vamos a tener una máquina que promoverá la eficiencia. Es importante que todos estén atentos, tomen sus notas y al final, como ya decía los que me antecedieron, vamos a estar intercambiando algunas impresiones, aportes, inquietudes. En esta ocasión, yo voy a compartirles mi experiencia en el desafío para lograr la certificación del programa del módulo de Process Manager 2 de Interact Latam. Al final de este webinar, ustedes habrán explorado junto conmigo opciones habrán explorado conmigo opciones para poder trabajar y optimizar flujos de trabajo, mejora continua, aumento de eficiencia, reducción de costos en nuestros procesos. Así que entremos en materia. ¿En qué consiste el desafío de Process Manager 2? Bueno, imagina que eres un consultor de procesos y una empresa te contrata para automatizar su proceso de compra. Y debes hacerlo siguiendo el ciclo de vida de la gestión por procesos, ¿sí? Utilizar ciertas herramientas para mapear el proceso, y vamos a ver qué queremos decir con mapear el proceso cuando veamos el ciclo de gestión por procesos, iniciarlo, configurarlo para que pueda iniciarse desde un software externo y también configurar comportamientos especiales para el proceso, entre otras configuraciones. Así que avanzamos. El ciclo de gestión por procesos, o mejor conocido también como BPM, Business Process Management, ¿sí? Es realmente una disciplina de gestión empresarial. Muchas personas lo confunden y creen que BPM es un software, pero en realidad BPM es una disciplina de gestión empresarial que está basada en pilares y dentro de esos pilares está la tecnología. Existen las herramientas BPMS, ¿verdad? Que son esas suites, esos sistemas para apoyar la automatización de los procesos. Entonces, en nuestro desafío, vamos a partir del ciclo de vida de BPM y en su primera etapa, tiene 3 etapas, definición, implementación y evaluación, pero en su primera etapa tiene una fase muy importante que se llama la planificación estratégica. Ese va a ser nuestro punto de partida. Y
alguien puede preguntarse, ¿por qué es importante hacer planificación estratégica cuando estamos hablando de mejorar procesos? Bueno, este es un punto fundamental, porque es lo que nos va a garantizar que estamos trabajando en lo que realmente importa, que estamos alineados con la organización. Y algo imprescindible, que vamos a tener el apoyo de la alta dirección, el apoyo de los involucrados. Uno de los factores de riesgo en los proyectos es empezar sin tener el empoderamiento de las partes interesadas. Entonces, es fundamental que podamos partir de esa revisión. En el caso del desafío, esa fase, la planificación estratégica, en nuestra revisión, encontramos que el proceso que vamos a trabajar, el proceso de compras, fue seleccionado en alineación con la estrategia del desafío de Process Manager 2 por la empresa Interat. Entonces, con esto en mente y con esta cobertura, continuamos con los demás pasos del ciclo. Vamos a verlo ya en términos de la automatización, estos pasos, cómo lo aplica la metodología de Interat Latam. Cabe señalar que el proceso, al final, ¿verdad?, lo vamos a automatizar. BPM es una disciplina de gestión empresarial y utiliza sistemas para automatizar. Lo vamos a automatizar en la suite Interat SA. Entonces, el primer paso, una vez concluida la planificación estratégica, es el mapeo del proceso. Aquí vamos a conocer la situación actual del proceso, su definición y utilizar herramientas como flujo lúdico y matriz CIPOC, roles, personas, según el requisito del desafío. El segundo paso que vamos a ver es el rediseño del proceso. Aquí lo que hacemos en este punto es analizar el proceso, determinar cuál es su salud, cuál es su situación actual e identificar puntos de mejoras que puedan optimizarlo. En el paso siguiente tenemos el modelado técnico. Es una representación gráfica del proceso en la notación BPMN. Vamos a profundizar un poco más cuando estemos en esa parte. El siguiente paso es la implementación, que consiste en la automatización del proceso. Ahí es un trabajo más técnico, pudiéramos decir, y se incorporan reglas de negocio, formularios, compuertas, notificaciones, todo el mundo de controles que las herramientas BPMS ofrecen. En el quinto paso, la implantación, el proceso en esta plataforma Interat Suite SA pasa a un estado llamado en homologación. Aquí se hacen las pruebas del lugar, se generan instancias del proceso, entiéndase, ejecuciones del proceso, se validan las reglas, los flujos. Y finalmente el paso de la mejora continua, donde se hace análisis de las instancias que han sido ejecutadas. Entonces, vamos a empezar a navegar ahora en estos pasos. Aquí tenemos el mapeo del proceso. En el proceso de compra que nos dieron, esta fue su descripción. Actualmente, la empresa trabaja con documentos físicos y todos los departamentos solicitan la compra de material al departamento de compras, quien envía estas informaciones a los proveedores, reúne las cotizaciones para que el área correspondiente haga una evaluación de cuál proveedor tiene la mejor oferta, la mejor propuesta, y una vez finalizado, envía la orden de compra para que se gestione la recepción y pago del material. Ahí es interesante mencionar, ¿no, Ani? Y bueno, buen día, buenas noches a los que no nos hemos saludado. En este punto es interesante mencionar que todos los que trabajamos con procesos, día a día nos encontramos con una realidad que no necesariamente es el proceso de compra,
pero que nos llega de forma directa, o en algunos países lo llamamos, nos llega de paracaídas, ¿no? Es decir, nos llega un contexto sobre el cual tenemos que iniciar un análisis, un entendimiento y o hasta llegar a la automatización, ¿no? Entonces aquí este espacio que ya nos está mostrando Ani sobre un flujo lúdico es, antes de ir a la parte técnica, cómo podemos o debemos entender un proceso, ¿no? Entonces, disculpa que te interrumpí ahí de lleno, solo para conseguir ir en esa línea y que vale la pena también señalar, ¿no? Que lo que Muy va viendo y va comentando Ani es el trabajo que hace día a día el equipo de consultores con los que se relaciona Interag y sus diferentes clientes, ¿no? Entonces es algo bien interesante, tanto que por eso Ani nos ha sorprendido de buena manera con ese excelente análisis y trabajo que ha hecho sobre este proceso de compras. bueno, y el flujo lúdico, siguiendo en esa misma línea del aporte de Iván, es una herramienta que nos permite a un alto nivel ver todos los pasos del proceso en una sola vista. Mirándolo, ya de entrada, podemos saber, cualquier persona puede saber de qué se trata el proceso. En este caso, nuestro flujo lúdico del proceso de compra tiene un primer paso, que es solicitar la compra del material, seguido de solicitar y reunir cotizaciones a los proveedores, evaluar ofertas y seleccionar la ganadora, colocar la orden de compra, informar de la entrega del material y la factura. Este paso es muy importante porque quien lo realiza es el proveedor seleccionado y tiene el paso de aprobar la recepción del material y gestionar el pago. Otra herramienta que fue requerida en el desafío para la certificación fue la matriz CIPOC. Para los que estén en la audiencia y quizás no estén familiarizados con este término, con esta herramienta, la matriz CIPOC nos permite caracterizar el proceso especificando 5 aspectos en detalle. El primero son los suplidores o fuentes, esta viene de sus siglas en inglés, y es de quién recibo la solicitud. En este caso, de los departamentos internos de la empresa. Insumos, ¿qué recibo? En este caso recibimos la solicitud de compra de material. El proceso, ¿qué realizo? ¿Qué hace el proceso? Bueno, la serie de actividades, de pasos que estuvimos leyendo. Productos, ¿qué entrego? ¿Qué entregables se generan en la interacción de esas actividades? Se generan cotizaciones, hablando de un proceso de compras, se generan la orden de compra y también se entrega el material adquirido. ¿A quién? En este caso, al departamento solicitante. Vemos que esta es otra herramienta potente porque es sencilla, pero recoge las características principales para poder entender en un nivel medio, diría a mi percepción, cómo funciona el proceso. Entonces, avanzamos. Dentro del mapeo también están los roles, es parte del ejercicio, se listan los roles, se describen. Aquí vemos una vista de los roles ya cargados en la plataforma Interad SA. Dentro de los roles está el solicitante, que es un empleado del área, ¿verdad?, que requiere la compra de material, el analista de compras, que es el empleado del área de compra que evalúa la solicitud y gestiona las cotizaciones y coloca la orden de compra. Este rol tiene un papel trascendental importante dentro del proceso de compras. El encargado de compras, que es el responsable de aprobar, firmar los documentos. El perito o peritos evaluador. Sabemos que siempre hay un equipo, ¿sí?, de expertos del dominio en cuanto al material o bien que se está solicitando, que deben evaluar las cotizaciones. Esto es en el proceso de compras que nos han dado y lo hemos incluido acá. Está el proveedor seleccionado, que desempeña, como decíamos, un rol importante porque es
un rol externo a la organización, pero participa dentro del proceso. Y ahí se da lo que conocemos como colaboración cuando hablamos de modelado, de diagramación del proceso. Y tenemos el rol finalmente de tesorería, que lo desempeñará el empleado que realizará el pago de la factura. Finalmente, también como parte del mapeo de los procesos se deben describir las actividades. O sea, ¿qué se hace? Ya lo hemos narrado. Aquí solamente estamos mostrando que estas descripciones se cargan y se asocian a cada actividad dentro de la plataforma. De manera que el proceso queda documentado. Esta parte es muy importante porque a veces en las organizaciones se ejecutan los procesos de manera empírica, de manera tradicional, pero no están documentados o la documentación va desactualizándose. Llegamos al segundo paso, el rediseño del proceso. En esta parte es donde realizamos el análisis y logramos identificar situaciones o inconvenientes. Por ejemplo, hemos detectado que en el proceso no hay una detección temprana de inconvenientes con las solicitudes y muchas solicitudes se caen porque le falta un dato y llegan hasta el analista de compra solamente para que él la decline. Entonces, este es un punto que se convierte en una oportunidad de mejora, la detección temprana. Y alguien puede preguntarse, ¿por qué es importante la detección temprana? La detección temprana en todo proyecto, no solo en procesos de mejora, ¿verdad? Sino en cualquier proyecto, el costo de reparar un defecto, un error, es más alto si lo detecto en una etapa más tardía del proceso. ¿Por qué? Bueno, porque ya has generado un entregable que tienes ahora que deconstruir o que tienes que modificar o descartar. Has invertido tiempo, esfuerzo, personal, recursos en fases anteriores. Entonces, la detección temprana es importante, además de que también se afecta el time to market de los proyectos que están esperando ese material dentro de la empresa. O sea, el tiempo para salir de los proyectos, de las operaciones, se ve afectado cuando los materiales de la compra no llegan a tiempo. No llegan a tiempo. Entonces, ese es nuestro primer hallazgo para trabajar. Segundo, vemos que no se registran las excepciones que producen una interrupción en el proceso y lo abortan. No hay estadísticas, no hay seguimiento y por lo tanto no hay investigación de esas causas. La no colaboración, o sea, la parte donde el ente externo a la institución participa, no hay un registro, no hay una evaluación ni una gestión de esa parte. Inconvenientes en aprobación y firma de documentos que van de escritorio en escritorio, viajando de edificio y alguien transportándolo, incluyéndose así lo que llamamos desperdicios en los procesos. En esta parte se aplica metodologías de mejoras continuas que hemos aprendido en UNIR, como son la de LEAN. LEAN es una metodología de mejora continua que, al igual que otras, viene del mundo de esa cultura industrial, específicamente de producción, de manufactura. Y toda ese legado de mejoras continuas en ese ámbito de la ingeniería se aplica aquí ahora en BPM a los procesos de negocio. Entonces, en LEAN, por ejemplo, un desperdicio, se define como cualquier cosa que añade costo al producto y no le agrega valor. Entonces, cuando anda una persona con un documento, por ejemplo, o un documento va de escritorio en escritorio buscando firmas, cuando hay ese desplazamiento, hay desperdicios en muchas maneras. Tenemos otro inconveniente acá, inconvenientes con controles de la solicitud y retrasos en la recopilación de cotizaciones.
También tenemos ausencia de información para monitorizar el proceso y también para apoyar la continuidad del proceso. El analista o el solicitante realiza la solicitud, pero no sabe en qué está. Nadie le informa si él no se acerca a preguntar. Finalmente, falta de visibilidad de información para medición a través de cuando hay que hacer un informe. ¿Cuántas solicitudes hemos atendido? ¿Cuántas están en procesos? ¿En qué estado están? Prácticamente se hace un operativo. Todo el mundo empieza a revisar en su carpeta, en su correo, y en ese escenario de maratón de recopilar las informaciones, se invierte un tiempo y a veces se toman días en tener la información. Un proceso en esta condición que vemos acá, pues necesita ser mejorado. Necesita ser mejorado. Vamos a ver entonces las oportunidades de mejoras que se identificaron y que se determinaron se pueden aplicar en esta etapa de la optimización del proceso. Es importante saber y destacar que un proceso, la transformación de los procesos puede ser una mejora. Un proceso siempre se puede mejorar. Eso es importante. Un proceso que funciona bien se puede mejorar, pero también puede rediseñarse. Un proceso que tiene flujos importantes, tópicos importantes que deben ajustarse. O puede sufrir una transformación más impactante, de mayor grado, como una reingeniería. Ahí ya estaríamos hablando de transformaciones mayores. Pero en este caso, el tipo de transformación que vamos a aplicar a nuestro proceso es mejoras. Hay algunos flujos que pudieran tildarse de rediseño. Entonces, para la detección temprana, vamos a agregar una actividad llamada verificar solicitud y proponer el levantamiento de los tópicos que deben cumplirse, ese checklist que deben cumplirse, tomándolo desde los procedimientos. En una primera etapa, se tomarán desde los procedimientos. El registro de sesiones de fines terminales, esto lo vamos a ver en el modelado, vamos a ver cómo cada flujo, cada camino que toma el proceso debe nombrarse. Colaboración, vamos a agregar una actividad en el flujo con un comportamiento de resolución externa y vamos a explicar cómo funciona de manera que el proveedor, sin pertenecer a la institución y sin tener acceso a la red de la institución, pues va a recibir una notificación, un mensaje, un correo con un acceso donde él va a entrar y va a poder resolver, cargar, diligenciar, ¿verdad?, las informaciones que se necesitan por su parte. Vamos a incorporar también una funcionalidad de firma y certificado digital para los documentos que requieren aprobación por parte del encargado de compras. Y vamos a incorporar controles diversos de la solicitud y de la recopilación de cotizaciones. Una parte muy importante que se consideran mejoras de valor son las notificaciones y mejoras de visibilidad. Se van a agregar notificaciones de actividades ejecutadas y se van a crear filtros o consultas para información y medición. Entonces, una vez en perspectiva estas mejoras identificadas, vamos a continuar y vamos a pasar a lo que llamamos el modelado del proceso, ¿verdad? Acá este diagrama está en notación BPMN. Es importante destacar que en este diagrama se reflejan 4 perspectivas del proceso. La primera es la organizacional. Si miramos acá, estos carriles, ¿sí?, tienen los roles que participan dentro del proceso. Y hacemos esta explicación porque sabemos que tenemos en la audiencia perfiles de distintas áreas, algunos más relacionados a esta parte técnica, pero otros no. Entonces acá es importante saber solamente este punto, que cada carril representa un rol y las actividades que están ahí son ejecutadas por ese rol. Entonces, empezamos. El solicitante inicia y va a completar la solicitud de compra del material
Luego, el proceso va a avanzar a la actividad verificar solicitud, que va a ser atendida por el analista de compras. Aparece aquí un punto de toma de decisión y lo representamos por estos rombos o con puertas de decisión. Siempre se acompañan con una pregunta como mejor práctica del modelado. La solicitud cumple con los requisitos y los flujos se responden a esa pregunta. La solicitud cumple o la solicitud no cumple. En caso de que la solicitud no cumple, el proceso va a terminar, este símbolo, el círculo en rojo con los bordes más intensos, indica que el proceso va a terminar de manera abrupta o va a ser interrumpido. Y cada uno de esos fines terminales deben nombrarse. Esto es parte de los principios del modelado técnico, ¿verdad? Fin, solicitud, no cumple requisitos, porque con eso luego vamos a poder hacer gestión y analizar qué está pasando ahí. Si la solicitud cumple, el analista procede a hacer la solicitud de cotizaciones a los proveedores, espera el tiempo reglamentario y luego reúne las cotizaciones. Otra pregunta, punto de control. ¿Se recibieron cotizaciones? Si no se recibió ninguna cotización, nadie ofertó, entonces tenemos otro fin terminal, otro fin que interrumpe la ejecución de esa instancia. Y se nombra de esta manera, fin, ninguna cotización recibida, y el proceso se declara desierto. Vemos al final de algunas decisiones y de algunas actividades las notificaciones que se envían. Aquí se envía una notificación al solicitante diciéndole que el proceso fue declarado desierto y por qué motivo. En caso de que sí se hubieran recibido cotizaciones, entonces se envían al equipo de peritos. Acá el equipo de peritos hace su trabajo técnico y retroalimenta al analista de compras. Entonces, viene de nuevo otro punto de control. Fíjense cómo en estos modelados la perspectiva de los flujos de control está presente y me determinan si el proceso va por el camino ideal, por el camino feliz o se va por un camino de excepción. Aquí encontramos otro camino de excepción. El proceso de compras es muy rico en eso. Se seleccionó oferta, ninguna oferta seleccionada, termina. Fin, ninguna oferta seleccionada. Pero si hubo oferta seleccionada, entonces se elabora la orden de compras, ¿sí? El analista de compras la envía al encargado, el encargado la aprueba, vamos a irnos por el camino feliz, el encargado la aprueba, luego se envía al proveedor para que realice la entrega del material y una vez realizada, pues él deberá cargar la constancia, los documentos de material entregado y la factura. Esto vuelve a el encargado de compras, quien agotará la actividad de aprobar entrega de material y factura. Aquí aplica un comportamiento de firma digital y una vez aprobado esos documentos, se procede a realizar el pago por el rol de tesorería. Tenemos acá una actividad de tipo transacción que es más técnica y lo que hace es guardar las informaciones del proceso de compras, según lo que requirió el requisito, el desafío, en un componente de negocio. Con esto tenemos todo el proceso modelado. Vamos a continuar ahora con la configuración de tiempos. ¿Por qué se configuran tiempos en el modelado? Es muy importante porque a cada actividad, esto se hace, por supuesto, en un ejercicio con los usuarios, los expertos del dominio del proceso de compras. Y ellos, ¿verdad? En conjunto, pues determinan los tiempos que debe durar cada actividad. Y esto nos va a servir para poder medir desviaciones, poder evaluar cómo está la salud de nuestro proceso. En el modelado, pues también realizamos el envío de mensajes y anotaciones que la plataforma SA permite. Y terminado el modelado,
Pasamos entonces a la fase de implementación, que como decíamos al principio, aquí es donde se automatiza ya el proceso. A partir del flujo, ¿sí? A partir de este diagrama que hemos mostrado. Cada una de estas actividades tendrá un formulario asociado. Entonces, siguiendo los requisitos del desafío, las configuraciones aplicadas incluyeron más de 20 atributos, 11 formularios de actividades, reglas, compuertas de decisiones, entre otras. Vamos a destacar acá los componentes de negocio para leer datos de los artículos y proveedores desde los sistemas internos de la empresa, ¿sí? Desde ahí se leen los artículos, se leen los proveedores y se integran en la automatización del proceso para que este proceso de compra pueda leerlos. También se creó un componente ya luego para escribir ese resultado. Acá tenemos una vista también muy propia de la implementación donde me resume los atributos por su tipo de dato. Es una información más técnica para el equipo de TI, de tecnología. Agrega bastante valor, ve cómo está la distribución. También podemos observar acá los nombres de los atributos que fueron creados siguiendo las mejores prácticas con nomenclaturas, ¿verdad? Para reconocer a qué se refiere el atributo. Las fechas, por ejemplo, empiezan con el prefijo fecha, por decir algo. Los indicadores o banderas empiezan con el prefijo IND de indicador. Era parte también de los requisitos del desafío. Aplicar mejores prácticas en la nomenclatura de los atributos y los elementos en general. Acá también vemos otra lista que son elementos que deben crearse en el formulario para poder manejar ya las interacciones que se dan y las validaciones. Más adelante vamos a ver una de las actividades en ejecución. Las reglas. El requisito requería aplicar mínimo 4 reglas en cada actividad. Entonces, agrupando de manera general, vamos a decir que se crearon reglas de obligatoriedad por no aprobación. Cuando yo digo no se aprueba esta solicitud o no cumple, se activaba como obligatorio un campo de observación en ese momento que debe explicar una justificación de por qué no. Entonces, hay reglas que tienen ese sentido, tienen ese peso y son importantes porque luego te van a dar información. Cuando el usuario recibe una notificación, tu solicitud no fue aprobada, pregunta por qué. Entonces, ese campo se convierte en obligatorio a través de reglas. También aplicamos reglas de visibilidad de controles, controles que deben ocultarse o deben mostrarse dependiendo ciertas condiciones. Reglas de datos no modificables. Hay datos que el usuario no debe modificar en un momento dado. Reglas de asignación de datos por defecto. Por ejemplo, la fecha del día, pues la asigna el sistema. No vamos a poner al usuario a asignarla. Son reglas que potencializan esos detalles y cierran brechas de errores en los procesos y en los datos posteriormente. Reglas de datos obligatorio, haciendo obligatorio la introducción. Por ejemplo, debes decirme de manera obligatoria si hubo o no hubo oferta, por ejemplo. Reglas de condiciones de negocio. Estas reglas se listaron para modelar. Seguimos acá en la implementación con el servicio de CrossTag. Esta parte se realiza utilizando una aplicación dentro de la plataforma de Interact que permite invocar un servicio para que el proceso pueda generar una instancia, una solicitud desde cualquier otro software externo. En este caso usamos un software llamado SOAP UI. Acá tenemos una vista del formulario que se diseñó para la solicitud de compra del material, por ejemplo, ¿sí? Tiene un marco de datos generales de la solicitud, fecha, departamento, descripción, justificación, solicitante y otro marco o bloque de datos con el detalle de los artículos o materiales que vamos a solicitar. Algo importante con los formularios, como podemos ver en este, formulario para verificar la solicitud,
es que se utilizó la práctica de heredar de formularios anteriores. Si se fijan, aquí tenemos los datos de la solicitud. ¿Por qué? Porque el que va a verificar necesita esos datos. Entonces, esta característica que tiene este tipo de herramientas te permite heredar y te da la ventaja de disponer de esa información y también de reutilizar y facilitar así la automatización. Además de que te permite tener trazabilidad de cómo va el proceso, solamente mirando los formularios. Por ejemplo, miremos acá rápidamente. Este es el formulario para aprobación de la recepción del material y factura. ¿Sí? Aquí están estos datos en este bloque. Aprobar recepción de material y factura, y tener las preguntas, si el documento de entrega del material fue aprobado, si se recibió factura. Pero en esta parte superior vemos las pestañas con las demás, con los formularios de las demás actividades que fueron completadas y que se han ido ejecutando. Esto da trazabilidad a nivel del proceso. Por supuesto, estas pestañas o estos datos se activan y se desactivan conforme a los roles, al rol que desempeñe el usuario. Vemos acá en la implementación también la construcción, la configuración de la actividad resolución externa con un par de clics. Muy práctico, muy fácil, se hacen estas configuraciones. Y el mensaje que se le va a colocar en el correo para que el proveedor lo reciba. Tenemos también la configuración de las actividades de firma digital. También son actividades que con uno o dos clics se configura su comportamiento. Seleccionamos el comportamiento firma digital y el atributo a donde se va a hacer el envío con el documento. Notificaciones. Esta es una parte muy importante. Se crearon 10 notificaciones en todo el proceso, siguiendo el orden de que sean las notificaciones necesarias. Y esto es importante, no podemos saturar el proceso de notificaciones que no sean necesarias, porque el usuario luego no le va a dar el valor, le resta importancia. El umbral de notificar, de alertar, se pierde. Aquí tenemos un ejemplo de la notificación de solicitud nueva. ¿Sí? Se ha generado una nueva solicitud de compra de material con los datos anexos y debajo, pues, aparecen todos los datos de la solicitud. Aquí tenemos otros ejemplos de envío de notificaciones. Aquí están los componentes de negocio que se crearon, que decíamos, ¿verdad? Para recibir los artículos y los proveedores desde los sistemas internos de la empresa, los otros sistemas, y también el componente de compras creado para almacenar. Bueno, tenemos un video ahora con Iván. Iván nos va a mostrar la ejecución de la primera actividad por la logística, ¿verdad? Vamos a hacerlo de esta manera para poder avanzar. Así es, Ani, como tú bien has mencionado, ¿no? Todo el proceso se ha trabajado, se automatiza, ¿no? Y aquí vamos a rodar un video de lo que sería parte del Happy Path, ¿no? Del camino feliz, donde tenemos el proceso, ¿no? Que Ani bien ha mencionado y sobre el cual lo que veíamos previamente en los slides a nivel de información sobre un análisis previo va siendo trabajado y registrado e ingresada la información por un determinado solicitante en este caso, ¿no? Entonces vamos viendo cómo la parte técnica tecnológica, que muchas veces pensamos que va al inicio, ha llegado, se ha ejecutado después de que hemos hecho el análisis y toda la parte propia de la automatización, naturalmente, antes de un análisis y rediseño, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Iván, por mostrarnos la ejecución de esta actividad. Vamos a continuar con esta secuencia de la ejecución de una instancia, que es una información muy útil cuando queremos saber cómo se comportó una instancia. Aquí vemos
esta instancia, por ejemplo, terminó con el fin, solicitud no cumple requisitos. Y vemos cómo ese rótulo que poníamos anteriormente, que veíamos anteriormente en el diagrama del proceso, ya es parte de una información para gestión. Esta solicitud, esta instancia inició, se solicitó la compra, se envió una notificación, se verificó y la solicitud no cumplió los requisitos, se envió la notificación y concluyó interrumpiéndose. Llegamos a la parte de monitoreos y filtros, esa parte que nos ahorra el esfuerzo y los operativos de salir a revisar los archivos y las carpetas para saber cuántas solicitudes tenemos pendiente. En este caso vemos un primer filtro donde especificamos, tráeme todas las solicitudes que están en estado en ejecución y también las que están en estado concluido. En este caso teníamos 9 solicitudes pendientes y 10 concluidas. Muy bien, estos son filtros, otros filtros más. Llegamos a la fase de la mejora continua, donde se realizan análisis ya sobre las ejecuciones del proceso. O sea, tenemos información real. Y vamos a avanzar a este análisis que se llama mapa de calor, con un modo en flujo de actividades. En este mapa de calor no es más que el diagrama del proceso, ¿sí?, configurado para que me muestre qué porcentaje de las instancias, de las ejecuciones del proceso pasa por cada actividad. Y aquí empezamos a descubrir informaciones valiosas del proceso. Por ejemplo, vemos aquí en el mapa, ¿sí?, que en el inicio está el 100% de las solicitudes, perfecto, de las ejecuciones. Solicitud de compra de material, el 100% ha pasado por ahí. Y a la verificación también. Pero cuando llega a la pregunta, solicitud cumple con los requisitos, el 45% de las solicitudes no cumple con los requisitos de compra y terminan con el fin, solicitud no cumple requisitos. Esta situación refleja un desperdicio de sobreproceso para el analista de compra que está aquí, que está ejecutando esta actividad de verificar solicitud sin necesidad y está invirtiendo tiempo y costo. A través del mapa de calor y la teoría de desperdicios, por ejemplo, podemos desde ya detectar una oportunidad de mejora aquí. En este caso, hay que hacer los acercamientos con los usuarios, revisar casos y determinar qué está pasando. El otro 55% de los casos, vamos a avanzar, ¿sí?, de las solicitudes, creeríamos que llegan a su final destino, pero tampoco es así. Tenemos un proceso que tiene situaciones que mejorar significativas. Hay un porcentaje de las solicitudes que nunca recibió cotizaciones y esas son el 45%. Hay otro 9% de las solicitudes con oferta ganadora que los peritos evaluaron, pero el analista de compra no logró completar la orden de compra. Y ojo, esto está sobre las instancias reales que se ejecutaron. Entonces, esto nos indica que tenemos oportunidades significativas para mejorar este proceso. Vamos a ver ahora el mapa de calor en otra modalidad que se llama tiempo de atraso. Vemos que en esta actividad, que justo por ser la primera llama bastante la atención, se realiza con un retraso del 67% por encima del tiempo promedio, ¿sí? Entonces, definitivamente hay que acercarse a los solicitantes, a los gestores que realizan las solicitudes y evaluar. Vamos a ver dentro de las herramientas de mejora continua, una herramienta muy potente que es la simulación. Generamos 2 escenarios de simulación. El primer escenario con un analista de compras, bueno, un encargado, 20 proveedores, 5 solicitantes y una persona en el rol de tesorería. Programamos, ¿verdad?, que se ejecutaran 200 instancias del proceso y los resultados fueron los siguientes.
tiempos de espera muy elevados y tiempos del proceso también. Entonces decidimos hacer otro escenario, dejando las variables de las 200 instancias, pero agregando un analista de compras. ¿Por qué? Porque veíamos, y vamos a verlo más adelante, en la comparación de los dos escenarios, voy a avanzar porque acá lo vamos a ver en una sola vista, podemos tener el paneo general, ¿sí? Aquí tengo la comparación que se realiza en la plataforma, donde me da los datos del escenario 1, ¿sí? Y lo del escenario 2. Entonces, en el escenario 1, con un analista de compras, el tiempo total para 200 instancias es de 1.500 días y un costo total de $27,000 según las informaciones que pusimos a cada recurso cuando configuramos los recursos. Pues me voy a volver acá, aquí está. Es bueno que pueda verse, ¿verdad? El analista de compras, su costo por hora. ¿Cuánto le cuesta a la empresa una hora del analista de compras? Cuando llegamos a ese nivel, entonces vamos a ir introduciendo eficiencia a nuestros procesos. Entonces acá vemos este resultado. Cuando lo comparamos con el resultado del escenario 2, a pesar de que agregamos un segundo analista, vemos que se reduce el tiempo total a 1.100 días, de 1.500, ¿verdad? Y el costo a 26,000 y algo. Entonces, ¿por qué? Porque se da un paralelismo en varias actividades, como son la verificación de solicitudes, el reunir cotizaciones, el elaborar órdenes de compra. Vamos a ver en otra vista cuáles eran esas actividades que tenían mayores tiempos de espera. Desde la misma simulación, ¿sí? La simulación me permite determinar comportamientos del proceso teniendo una información dada de él, que ya la teníamos, ¿verdad? Con los procesos anteriores. Vemos cómo la actividad solicitar cotizaciones y la actividad elaborar orden, pues tienen tiempos de espera muy elevados. Los tiempos de espera también se consideran desperdicios. Y algo muy importante acá es que cuando miramos, tomando el escenario 2, que es el más recomendable, porque aunque agregué otra persona, pues el rendimiento es mayor y los costos menores, su tiempo máximo y su espera máxima son casi iguales. Quiere decir que el proceso definitivamente tiene muchas oportunidades de mejora. Si fuéramos a determinar la eficiencia de ese tiempo, sería como un 50%. El proceso está durando, ¿verdad? 2 veces lo que debería durar. Avanzamos acá, vemos la simulación del escenario. Vamos a permitirle a Iván que nos va a presentar ya un último video con la ejecución de una simulación. Adelante, Iván. Efectivamente, Ani, como tú mencionabas, ¿no? Esta simulación que vamos a presentar es la simulación que Ani ha venido explicando de una forma bastante detallada y específica y donde vamos a conseguir vislumbrar cada uno de los escenarios, ¿no? Este primer escenario, donde mencionaba Ani el número de analistas que tenemos, ¿no? Y podemos ver que a medida que va pasando el tiempo y las solicitudes, la colorimetría se va activando según el número de instancias y según las actividades sobre las cuales va pasando o va fluyendo el proceso, ¿no? Entonces, ese escenario 1 que ya explicaba Ani, se trabaja sobre un escenario 2 y sobre el resultado también de ese segundo escenario se hace la comparación de los mismos, ¿no? Entonces, escenario 2, escenario 1 y el drill down o detalle para conseguir entender qué está sucediendo. Muchas gracias, Iván. Bueno, para finalizar, vamos a llegar a las conclusiones. Realizados esos análisis con data real del proceso, ¿verdad? Tanto nuestro mapa de calor,
nuestra simulación, los insumos que vimos, se determinó que todavía podemos construir a futuro, ¿verdad? Un proceso to be. El proceso to be es el proceso que debe ser a futuro. Y ese es el objetivo de la mejora continua, porque recuerden esto, un proceso siempre se puede mejorar. Entonces, como parte de las oportunidades de mejora, encontramos oportunidades, ¿verdad? Hitos en las siguientes vertientes. En la gestión de documentos, se puede automatizar la generación de algunos documentos, evaluar la gestión de documentos integrados. El proceso de compras es un proceso donde fluye mucha documentación interna, externa y ofertas. Procedimientos. No todos los cambios que se van a dar en un proceso tienen que ser a nivel de sistemas o de los documentos o de una funcionalidad del software. Hay cambios que van a nivel de procedimientos que deben trabajarse. Por ejemplo, aquí hemos puesto establecer tiempos predeterminados para la entrega de cotizaciones, para la evaluación de las cotizaciones y la recopilación, evaluar la introducción de ese segundo analista que veíamos, ¿verdad? Potencializaba y ayudaba a detonar todo ese cuello de botella. Y también algo muy importante, establecer indicadores de calidad del proceso, conocidos como PPI. Muchas veces las organizaciones se enfocan en sus KPI ahí arriba y los indicadores de los procesos, que son los que alimentan en realidad esos KPI, no son monitorizados. Y debemos recordar algo, una empresa al final, sin importar su sector, es la suma de sus procesos. Entonces, es importante que los procesos estén monitorizando, que tengan los indicadores. No perdernos en un mar de indicadores, pero sí que tengan sus indicadores. Mejoras de funcionalidades y validaciones, mejoras del flujo de control, por ejemplo, tipificar motivos de no cumplimiento para poder, en base a eso, detonar que una solicitud se devuelva al usuario, no terminarla, ¿sí? Y evitar que el usuario tenga que volver a cargar todo el expediente desde cero, entre otras configuraciones que van a manejar el flujo de control. Finalmente, esas mejoras que se han identificado a través de las herramientas de análisis y los insumos del proceso generarían estos beneficios: consecución de mejoras en tiempo y calidad para el analista, aumento en la eficiencia y efectividad del proceso. Esto implica el time to market de los proyectos que están en espera de materiales. Entiéndase, la fecha en que esos procesos deben entregar un resultado no se ve afectada. Por lo tanto, estamos apoyando al negocio. La trazabilidad de los motivos de no cumplimiento para evaluar causas y tomar acciones. Aquí hay muchos ejercicios que hacer y deben aplicarse técnicas de levantamiento y captura de información, entrevistas, lluvias de ideas, todo lo que pueda destapar cuáles son los motivos, además de lo que producen las herramientas. Visibilidad con los filtros de información, ahorro de tiempo y costo, por ejemplo, el ahorro de papel, si logramos automatizar, ¿verdad? Todos los documentos que requieren esa firma, la no impresión, el no escaneo, la agilización del flujo de documentos si introducimos gestión documental, ¿sí? Y esto va a redundar en algo muy importante. Y acá recuerdo una frase, una disertación del señor Gar Capote, que él decía que los procesos se mejoran o deben mejorarse de afuera hacia adentro. O sea, desde la perspectiva del cliente, porque al final todo proceso tiene un cliente y necesitamos, ¿verdad?, que ese cliente aumente su satisfacción con respecto a los cambios que vamos haciendo en el proceso. Si trabajamos un proceso, lo optimizamos, pero el cliente no nota la mejoría, entonces tenemos que revisar cuál fue el enfoque que aplicamos. Con esto, Iván, creo que hemos resumido el caso del desafío para Process Manager 2. Y aquí les entrego. Entiendo que vamos ahora. Ok, con Iván. Buenísimo, Perfecto. buenísimo, buenísimo
Ani, realmente bastante detallada la presentación. Tenemos algunas preguntas aquí en el chat, algunas hemos ido aclarándolas y otras también las podemos formular ahora. Una de las primeras preguntas que nos formularan era si para el mapeo de procesos puede servir también la herramienta de caracterización de procesos, ¿no? Bueno, hay múltiples herramientas y al final uno escoge la herramienta que más se adecue, ¿sí? Al trabajo que deseas mostrar y a lo que deseas mostrar del proceso. Pero por supuesto que sí, puede cualquier herramienta que te sirva para la caracterización. Por ejemplo, ahí teníamos la CIPOC, ¿verdad? Que nos da en una sola vista así una tabla bien sencilla, pero muy comprensible, muy legible. Bien. Ani, si me permitís, bueno, darte la enhorabuena por la presentación, fenomenal. Y sobre lo que estáis hablando de caracterización, bueno, hay que entender que cuando hay empresas que realizan caracterización de procesos, se focalizan principalmente en una documentación textual. Entonces, está bien para acompañar lo que es la documentación, pero lógicamente no tiene color con herramientas como la que habéis enseñado para modelar en BPMN, donde va a haber objetos y donde se puede hacer pues las simulaciones que nos ha enseñado Ani. Pues eso no lo podríamos hacer con una caracterización textual, pero sí que es conveniente que cuando documentéis procesos de negocio con BPMN, también detrás de lo que es el diagrama, pues también haya documentación textual, pero que no nos basemos solamente en documentación textual, porque entonces no podréis hacer una mejora, pues haciendo, digamos, consultando directamente al modelo, ¿no? Que con BPMN, pues sí que tendréis esa posibilidad. Muy bien, perfecto, definitivamente. Yo recuerdo, ahí Iván, hago un aporte adicional, que me tocó ver la implementación de un estándar que son muy buenos, un estándar de calidad, ¿verdad? Muy conocido, por ejemplo, lo podemos decir porque es un estándar mundialmente, el estándar de calidad ISO 9001-2015, y creíamos que teníamos la expectativa de que una vez implementado, pues ya todo lo que iba a tener que ver con ciertas falencias, con ciertas debilidades, se iba a subsanar, pero en realidad ellos cumplen un trabajo y hacen un aporte valioso. Sin embargo, BPM, gestión por proceso, toma ese proceso que está documentado en papel, que era lo que nos decía nuestro director Pedro, y lo lleva a una ejecución real. BPM es como un brazo ejecutor, te gestiona el proceso, lo saca del papel y le da vida, lo gestiona, lo controla, notifica. Entonces, es importante tener claro esas diferencias y ambas herramientas se complementan. Bien. Sí, yo te añado además, adicionalmente, porque efectivamente es efectivamente lo que siempre marcamos, ¿no? Con la comparación directamente de lo que es ISO, lo que no es ISO o para qué sirve, ¿no? Yo discuto mucho y he discutido también pues, con empresas como Enor, que certifican aquí en España, principalmente porque no tiene sentido que una organización, pues su foco sea el pasar una auditoría directamente de certificación ISO, principalmente por tener luego pues, el sello, ¿no? O sea, lo importante siempre de todas las auditorías es la mejora continua. Y es muy difícil pues, que una organización pues, mejore si la única preocupación es pasar exactamente esa auditoría preparando toda la documentación. Entonces, la ventaja que tenemos con sistemas como los que ofrece Interact, que nos permiten orquestación de procesos y esa trazabilidad que vemos ahora en pantalla y esa visibilidad, significa que la auditoría de una certificación ISO, si estamos trabajando con procesos de principio a fin, con herramientas de BPMS, pues la podríamos hacer cualquier momento, porque ya se está implicando la ejecución de esa calidad que queremos en un proceso de negocio, directamente está embebida en el proceso, en la ejecución. Por lo tanto, las empresas que vayan con sistemas BPMS y con la disciplina de BPM, pues lógicamente las certificaciones o todo el cumplimiento normativo que quieran realizar, pues lo tendrán embebido en los procesos y por lo tanto no tendrán que preocuparse de esas auditorías. Sí sé que tendrán que preocupar de ese control interno para buscar efectivamente mejoras del proceso.
pero eso ya va embebido en la propia disciplina de BPM. Bien. Es interesante eso que mencionan Pedro, Ani, y de pronto reforzando sobre esas sus respuestas, hay una pregunta aquí de Irán que menciona cómo ustedes perciben la dinámica de trabajo del profesional de procesos con el uso de process mining o de task mining, ¿no? La parte de minería de procesos o de actividades, al momento de que se hace el mapeo de los procesos y la identificación de oportunidades de mejoras. Ujú. Bien, si queréis lo contesto yo para contextualizar Adelante. más Sí, con experiencias que estamos teniendo con perfecto. Process Mining. Bien, afortunadamente, Process Mining no está teniendo el mismo resultado que el marketing de RPA, pero estamos en un posible peligro, ¿vale? Y el peligro puede ser de crear demasiadas expectativas con Process Mining. Los fabricantes que están muy focalizados en Process Mining, como puede ser un Celonis, incluso por la semana pasada estaba yo pues, en el Celonis Day de Madrid, y entonces crean unas expectativas que si el rol que recibe el mensaje es un rol más de negocio, puede pensar que solamente implantando pues, una herramienta de Process Mining o de Task Mining, ya tenemos un dashboard, tenemos un cuadro de mando que va a ser maravilloso y que vamos a ver el negocio a través de ojos de procesos que ejecutan las aplicaciones. Entonces hay que tener cuidado, principalmente porque cualquier iniciativa de Process Mining puede funcionar si hay datos, y tener los datos o sacar los datos de los sistemas en algunas empresas será más fácil que en otras. Quizás, y aquí a lo mejor pues peco un poco de pesimista, pero casi el 90% de las empresas no tienen los suficientes datos para ver los procesos de principio a fin. Ahora bien, Process Mining nos puede ayudar mucho en lo que sería el descubrimiento de un proceso, pero bajo mi punto de vista, y eso ya es una opinión personal y también por la experiencia que hemos visto en algunos proyectos, lo mejor que puede hacer una organización es pintar el proceso, el modelo de proceso en BPMN, el ASIS o bien el proceso que les gustaría tener como to be, de principio a fin, y con ese modelo de proceso y teniendo la posibilidad de, con Process Mining, ver exactamente datos de los diferentes sistemas, de las ejecuciones en real del proceso que se esté tratando, hacer una comparación entre el modelo de proceso y el modelo de ejecución real que nos da Process Mining. A partir de ahí tenemos las posibilidades de ver variaciones y entonces ahí sí que se puede ya pues, buscar mejora continua y será muy interesante. Cuando hablamos de task mining, ahí estamos focalizándonos en lo que hacen los usuarios en el desktop para ejecutar actividades o tareas. Entonces puede haber un problema legal en cuanto a los empleados que no den permiso a que se les monitorice. Hay que tener también cuidado pues, con el cambio, con la gestión del cambio, el cambio cultural, porque no se pueden sentir como un gran hermano que les está mirando por detrás con una cámara, sino que es principalmente para facilitarles o empoderarles en su trabajo. Y las monitorizaciones con Task Mining deberían ser pues, cortas y focalizadas en un punto de mejora de una actividad concreta, principalmente para que a partir de ese análisis pues, podamos crear buenas prácticas y definir a lo mejor instrucciones de trabajo de obligado cumplimiento al ejecutar esa tarea o bien guías de trabajo que serían buenas prácticas para guiarles. Entonces, en cuanto al rol de Process Mining, pues hay diferentes roles. Hay roles muy focalizados a lo que sería el monitorear o tener directamente pues, el diseño de cuadros de mando para que podamos ser más efectivos en la toma de decisiones de directivos, pero eso requerirá pues, que se está apoyando directamente pues, de datos buenos. Lo más interesante, y aquí que estamos con un fabricante que se focaliza en lo que es la orquestación de procesos del principio a fin, si aplicásemos Process Mining sobre un BPMS, es la bomba, porque tenemos esa trazabilidad que nos ha estado contando Ani, con una monitorización incluso en tiempo real, pues con otros sistemas con los que integraremos el BPMS. Entonces, por lo tanto, podemos sacar de ahí pues muchísima mejora porque tenemos datos. Entonces, vuelvo a repetir que uno de los problemas de Process Mining es los datos. Las personas también o los roles que participen en un proyecto de Process Mining que estén focalizados en datos, pues son fundamentales. Y el apoyo del departamento de TI
más fundamental aún. Sí, ahí yo quiero agregar, quizás para esa parte de la audiencia que no maneja en qué consiste Process Mining, ¿verdad? En realidad es la combinación, por decirlo así, de la ciencia analítica, ¿sí? Con la gestión por procesos. Entonces, ellos toman esa huella digital de los procesos de negocio y, como decía Pedro, tener un proceso automatizado, por ejemplo, generándome la estadística, esa huella digital, el ID, cuando se ejecutó esta actividad, es lo que me puede permitir entonces realmente ya luego hacer hallazgos más concretos sobre cualquier hecho que haya dentro del proceso. Está muteado, Pedro. Sí. Así es. Sí. Otra tendencia fundamental es el nuevo Process Mining, que el profesor Van der Ast, que sabéis que es el padre de Process Mining, pues ha focalizado ya en muchos artículos académicos y hay fabricantes focalizados en Process Mining que lo están ofreciendo, que es el Object Centric Process Mining. Entonces, esto es también muy interesante porque normalmente cuando trabajamos con los BPMS, pues sí que podemos ver a través de eventos pues cómo interacciona un proceso con otro proceso, porque, por ejemplo, el proceso de compras que nos ha explicado Ani, pues puede tener mucha relación, lógicamente, con qué estamos haciendo con la compra de ese producto para, a lo mejor, pues ofrecer un pedido a nuestros clientes y el retraso en el servicio del pedido que hemos hecho de la compra pues sería lógicamente un impacto negativo hacia un cliente nuestro que le tenemos que dar ese producto que estamos configurando con esas compras. Entonces, las interacciones entre procesos no es tan sencillo monitorizarlo directamente desde un BPMS, depende de la capacidad que nos ofrezca el BPMS o hay que hacer a lo mejor algo por detrás. Y entonces ahora mismo Centric Process Mining, que está basado también en temas de inteligencia artificial, lo que nos facilita es pues directamente ejecutando esa exploración de los datos y creando ciertos eventos de relación entre los diferentes procesos que queramos monitorear, pues sí somos capaces de ver las interacciones entre los procesos. Entonces, es muy interesante. Y yo creo que el futuro va a ser que todas las alertas que vayamos a poner en un negocio se focalicen más en posibles eventos de complejidad contra digamos, el cliente. Eso como lo que comentaba Ani sobre el mensaje de Gart, porque efectivamente tenemos que estar orientados al cliente, entonces el cliente manda, pero el cliente también puede exigir algo que a lo mejor no somos conscientes de lo que está ocurriendo porque hay una interacción entre procesos que no vemos. Entonces, el futuro está ahí, el futuro está a ver cualquier evento que ocurra directamente en nuestra organización, pues cuáles son los procesos que están interviniendo. Y así de esa manera, pues seremos capaces de hacer una mejora para esa excelencia orientada al cliente. Excelente, muchísimas gracias, Pedro, muchísimas gracias, Ani, por la excelente presentación, excelente detalle. Yo veo que hay algunas preguntas, las vamos a estar respondiendo al interno, porque a cada uno de los colegas, y le dejo el paso ya aquí estos minutos finales a Felipe para que podamos ver el tema de cierre y también el sorteo para de pronto los que llegaron unos minutos atrasados. Perfecto, gracias Iván. Nuevamente, muchísimas gracias. Ani, excelente participación, presentación. Robledo, agradecerte también por tu participación, agregar a cada respuesta. Además, quiero compartirles entonces el QR Code en la pantalla, como hablábamos al inicio, ¿no? Lo dejamos unos 10 segunditos más para captar a los que no estaban en aquel momento. Entonces vamos a hacer el sorteo en 15 segundos máximos sobre nuestros cupos para ir nuestros inscritos al programa de certificación. Recordar que contamos con un programa de certificación a nivel de tecnología, de software, pero también con un buen porcentaje a nivel teórico y metodológico, ¿no? No solamente software, sino también lo que va por detrás de un software, ¿no? ¿Qué estamos ingresando? ¿Qué información estamos estructurando en un software de BCC, en un software
como nuestra BPMS en sí. Entonces, 5 segunditos más, escaneen con su código, con su celular este código y ahí ya partimos a hacer el sorteo, ¿vale? Y ahí les voy a estar solicitando que a los ganadores puedan entrar en contacto con nosotros a través de el correo que vamos a dejar aquí en el chat, que lo estoy dejando ahora. latam@interact.com.br es el correo electrónico aquí nuestro, así que vamos a eso. Vamos aquí a compartir pantalla. Ya colocamos para que no estemos aceptando más ingresos. Entonces, muy transparente aquí de nuestra parte en mostrar los resultados, así que voy a compartir pantalla nuevamente. Me confirman, por favor, cuando estén viendo. Bien, ¿ven mi pantalla? Rellenar un Google Forms con un nombre. Vemos acá la captación, acá el formulario, sorteo de 5 inscripciones, 62 respuestas, que a su vez ya las sacamos ya en una planilla de Excel. Voy a copiar todos los nombres para que puedan ver. Copio todos los nombres y los coloco en el sorteador.com, ¿vale? A través de esta página web es la que hacemos los sorteos también para la Hackathon también, así que copio los nombres, selecciono cuántos cupos queremos y sorteamos. Sortear ahora. Sin mucho misterio, Andrés Araque, Fabián Ceballos, Álvaro Blancas, Rubén Ángel y Martín Chiaconi, por favor, entren en contacto con nosotros, que seguramente les vamos a hacer llegar todas las informaciones acerca de nuestro programa de certificación, a nivel estrategia, a nivel procesos, cuál ruta van a poder estar, por dónde empezar, todo el camino. Y nada, de nuestra parte, para que no nos pase más el tiempo, todos ya también van ahí a empezar a trabajar en algunos otros países. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. El webinar está siendo grabado, lo vamos a subir a nuestro canal en YouTube. Y nada más, ¿está? De nuestra parte, muchísimas gracias a cada uno. Ani, nuevamente, desde República Dominicana, Pedro Robledo desde España, y bueno, diversos países ahí presentes en el webinar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Que pasen muy bien. ¿Está? No se olviden que el correo es latam@interact.com.br desde Brasil, ¿no? Les hablamos. Y para quien quiera conocer Interact o que podamos demostrarles el sistema, estamos a las órdenes. Un saludo grande, gente.